que la reproducción sexual implica la combinación de del material genético del padre y de la madre. Este es un mecanismo muy, muy eficiente para especies en animales, en plantas también, que lo que garantiza es el mantenimiento de la especie, pero al mismo tiempo garantiza una diversidad genética, Sí. que asumíamos que la única forma de intercambiar información, de diversificar más que nada, el genoma era por recombinación entre el del padre y el de la madre, pero, oh sorpresa, no es así, que estos hongos, como Colletotrichum lindemuthianum, donde también se han hecho pruebas y se ha encontrado, que sí intercambian, pero no la forma tradicional, sino se le llama un proceso de anastomosis. Se junta una hifa con la otra, se pegan, hacen un paso y se intercambian núcleos completos, ¿sí? Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto que estén con nosotros, como siempre, en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Soy Horacio Cano Camacho, desde el Departamento de Comunicación de la Ciencia. El día de hoy tenemos un programa muy interesante porque vamos a hablar de sexo o de no sexo. Bueno, ya lo aclararemos. Pero no vamos a hablar de estas cosas en humanos, sino en hongos. Y bueno, para hablar de este interesantísimo tema, ya verá, está con nosotros la doctora María Guadalupe Zavala Páramo. Ella es investigadora del Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología. Y bueno, su línea de trabajo es precisamente con un hongo que era asexual, pero ya es sexual. Cosas así, con Colletotrichum lindemuthianum se llama. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Pues bien, aquí un gusto siempre platicarles de estas cosas que parecen muy alejadas del público, pero que nos interesan mucho. Estamos hablando de hongos y los hongos son muy importantes en la naturaleza y también pues tenemos que saber mucho de ellos porque provocan enfermedades en nosotros, en las plantas, etcétera, ¿no? Entonces es importante conocer cómo funcionan. Sí, la gente tiene la idea de que los hongos pues son como los champiñones o estos que luego vemos en el campo, Sí. que en realidad es el cuerpo fructífero, ¿verdad? Así es. El hongo verdadero es microscópico y está, en el caso del bosque, pues debajo del suelo, con una estructura que se llama micelio, que serían así como hebritas microscópicas. Entonces, bueno, los hongos son particulares, no son plantas, no son animales. ¿Qué son los hongos? Bueno, es importante que sí definamos que los hongos, si no son plantas, no son animales, pero son eucariotes. ¿Esto qué significa? Que en eso sí es similar a todos estos grupos, porque son células con núcleo, con organelos, es decir, es la unidad básica de cualquier animal, planta, pero ellos tienen una característica que son microscópicos. Que el decir microscópicos no quiere decir que son como las bacterias simplemente por el tamaño, son más grandes que las bacterias. De hecho, las bacterias los pueden también invadir y estar dentro de ellos. Y muy importante, es un modelo de estudio muy interesante porque se parecen mucho al funcionamiento celular de animales porque están más cerca de nosotros en la evolución que de las plantas, por ejemplo. Para no ir más lejos, el establecimiento de las rutas metabólicas se pudo hacer gracias al estudio de un modelo de un hongo como estos. La levadura, por ejemplo. Y que en hace un hongo pan. filamentoso, ¿sí? Uh-huh. ¿Por qué? Porque tienen los mismos genes y muchos de los elementos funcionales que están en nuestras propias células. Entonces, es bien interesante, están cerca en realidad de nosotros, aunque no se parezcan
para nada a nosotros físicamente. Sí, el mundo de los hongos es un mundo subestimado. Se conocen alrededor de 900,000 especies de hongos, pero muy seguramente hay muchas veces esa cantidad. Lo que pasa es que no se han estudiado debidamente. Precisamente esa cercanía con los animales se sabe hasta muy recientemente. Incluso se llegaron a clasificar como plantas porque tienen pared celular como las plantas, pero es de naturaleza distinta. Sí, está compuesta de otra forma, ¿no? Los hongos tampoco son fotosintéticos como lo son las plantas, son heterótrofos, es decir, se alimentan de otros organismos. Y en particular los hongos patógenos, pues nosotros conocemos a ver algunos, por ejemplo, estos que infectan los pies, así es, como el pie de atleta, sí, el de la caspa, son hongos de este tipo. Cándida, que produce muchas enfermedades. El que saltó a la fama actoral, que hace zombies. Ah, sí, el de, ¿cómo se llama? Ay, ahí ya se me olvidó el nombre, Militaris. Bueno, ¿cómo? Ah, Cordyceps, sí, Ophiocordyceps militaris, de hecho se llama la especie que se hizo actor, ¿no? Porque hace zombies. Que ataca en realidad, en particular, se ha encontrado mucho en insectos. En insectos, es decir, no se ha probado que haga esto en humanos, pero sí en insectos. Aunque hay que decirle al público que en realidad sí hay otros hongos que manipulan, como otros organismos, la conducta. Sí. Digo, no al extremo de los zombies como en la película, pero sí manipulan la conducta de sus huéspedes. Sí. Esto se conoce bien. Entonces, los hongos son un grupo muy interesante, muy diverso. Si nos interesa la alimentación, pues los hongos comestibles son altamente nutritivos. Los hongos patógenos, aunque desconocemos mucho, se están convirtiendo en un problema serio con el cambio climático, que pueden causar enfermedades muy serias. Sí, hay otros hongos de uso industrial, por ejemplo en la farmacología, porque producen sustancias de interés. Ahí está Penicillium. Sí, Penicillium es el caso. Bueno, hay hongos que producen cerveza, pan, vino, que es el caso de las levaduras, que es un tipo particular de hongos unicelulares. Sí. Y hay unos hongos que son gigantescos, que llegan a medir miles de metros, aunque sean microscópicos, como el caso de muchas micorrizas. Por la distribución, como son filamentosos, quiere decir que, como decías, como hebras, pero en realidad es una célula tras otra, haciendo filamento. Y entonces ellos crecen por las puntas, se le llama crecimiento polarizado. Y entonces pueden abarcar grandes extensiones en el subsuelo de los bosques. Un individuo nada más, porque hemos de decir que si ustedes pueden ver un hongo cultivado en una placa de cultivo de agar en el laboratorio, no crean que es una colonia. Luego hay esa confusión, incluso entre los mismos investigadores. Hay que hacer las correcciones de que eso no es una colonia, es un individuo, nada más que su organización celular es más compleja, pero es más simple comparándolo con nosotros. Nosotros también somos un cúmulo de células organizadas, todas ellas. Somos pluricelulares, iguales son los hongos. Solo es que morfológicamente estamos diferente, tenemos una organización distinta. ¿Sí? Bueno, entonces los hongos tienen un cuerpo que se llama micelio, es estas fibras que son microscópicas. Y el micelio de un hongo, lo más parecido sería como la tela de una araña, no de estas ordenaditas, sino como la tela de araña de las viudas negras, así que le sale pelito por todos lados. Sí. Ese es las fibras de micelio, en el caso de los hongos, microscópico. Y bueno, los hongos se clasifican de muchas maneras, pero básicamente en dos grandes grupos. Aquellos que tienen reproducción sexual, es decir, producen gametos, y esos gametos se fecundan, igual que sucede con los óvulos y los espermatozoides en humanos, ¿sí? Y dan origen a un nuevo individuo. Esta es una forma de reproducción que llamamos sexual.
y una forma que se le solía llamar asexual, que involucra la división de la célula, ¿sí? La producción de esporas, pero que son, digamos, llevan el clon del propio individuo. Ajá. Y esta espora luego germina y genera otro individuo que es clon del que produjo la espora. A esta división le llamamos división asexual. Por ejemplo, las levaduras empiezan a sacar un chipotito y ese chipotito se separa y es otro nuevo individuo, pero en realidad es un clon del primero. Se le dice gemación. Sí, gemación, ¿no? Entonces, siempre se ha supuesto que la reproducción asexual antecede a la reproducción sexual, que la reproducción sexual es una especialización y una actualización de la reproducción que es la culminación sexual, de la evolución, que es lo máximo, lo máximo. Incluso durante mucho tiempo se utilizó el término fungi imperfecti, o sea, hongos imperfectos. Eran imperfectos. Aquellos que no se pueden dividir por reproducción sexual. Pero esto ahora sabemos pues que no es tan así. Primero porque muchos hongos no les conocemos la reproducción sexual y entonces asumimos que son puramente asexuales y que son imperfectos. Ahora, se está, y eso me gustaría que explicaras, revalorando la famosa reproducción asexual. Sí, sí, lo que pasa es que siempre tenemos la tendencia, los humanos, a comparar a que todo lo que está a nuestro alrededor en términos de vida, si no se parece a nosotros, es imperfecto. Es imperfecto, es raro, eso no puede ser. Luego vamos estudiando a los organismos y nos vamos encontrando con que algunos sí cumplen con lo que nosotros tenemos, otros no lo hacen y entonces esas asignaciones no son imperfectos, son asexuales. Y es que en ciencia siempre, bueno, se van fijando conceptos, se van planteando ideas, pero pasa un tiempo en el que hasta que no haya nuevos modelos que vamos estudiando gracias a tecnologías, a nuevas herramientas con las que podemos contar para poder dilucidar cosas que no habíamos visto antes, es cuando tenemos la necesidad, tenemos la obligación de cambiar y de no asignarle a todo lo que vemos una sola forma de funcionar. Ese es el problema que siempre va a estar. Y mientras va generándose el nuevo conocimiento, pues sí tarda tiempo en que permea al mundo científico y peor, al mundo, al público, que es más complicado, ¿verdad? Pero sí han cambiado estas ideas y bueno, de eso sí, es de lo que quiero platicarles. El hongo con el que tú trabajas se le conocía como un hongo imperfecto, un deuteromicete, así se llaman. Sí. Pero luego se descubrió que en el laboratorio en realidad existía la fase sexual de este hongo, aunque tenía otro nombre. Bueno, es lo que dicen porque hicieron un aislado, le encontraron como que sí tuvo una fase sexual, pero como no era el que siempre ha estado cuando han aislado de campo y lo han tratado de ver esa fase sexual, nunca la encontraron. Entonces a este único aislado que hicieron, que le encontraron una fase sexual, incluso le pusieron otro nombre. Sí, a ver, cuando regresemos del corte continuamos hablando de esto y de la importancia de la reproducción asexual. No le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando de la sexualidad de los hongos. Y habíamos dicho pues que hay hongos que tienen reproducción asexual, es decir, implica gametos, como en nosotros, óvulos y espermatozoides, ¿no? Hay también una fase de reproducción no sexual o asexual, que no quiere decir que no haya procesos de recombinación genética y esas cosas, sino que no implica gametos. Los estudios evolutivos pues han supuesto que los organismos empezaron primero con una forma de reproducción asexual. Por ejemplo, las bacterias pues se dividen en dos, ¿sí?
Pero después se probó que incluso en las bacterias empieza a haber fenómenos de recombinación o paso de información genética de un individuo a otro, como por ejemplo la conjugación es un caso de estos. Y esto sucede en los hongos. En particular con el hongo que tú trabajas, Colletotrichum lindemuthianum, era un hongo asexual, aparentemente. Después se descubrió su fase sexual, que incluso tenía otro nombre, Glomerella, creo que se llamaba. Glomerella lindemuthiana, y es un solo helado y nunca más se ha vuelto a ver. Pero bueno, ahora sabemos que es un ascomycete, porque su reproducción es con unas esporas que se llaman ascas, ascosporas, pues. Bueno, el asunto es que durante mucho tiempo se pensó que la reproducción asexual, como no involucraba la recombinación de material de dos padres distintos, pues era menos importante en el destino evolutivo de los individuos, pero ahora últimamente se le está revalorando. Es decir, la reproducción asexual es más importante de lo que suponíamos. Sí, precisamente hablaba yo de que no contábamos con las herramientas necesarias para saber muchas cosas que ahora se están describiendo. Y justo vino la genómica, proteómica, transcriptómica, y la posibilidad de estudiar un montón de especies. Y entonces es cuando viene a revalorarse esta situación. Como decía, tú comentabas, es que la reproducción sexual implica la combinación del material genético del padre y de la madre. Este es un mecanismo muy, muy eficiente para especies en animales, en plantas también, que lo que garantiza es el mantenimiento de la especie, pero al mismo tiempo garantiza una diversidad genética. Sí, nuevas combinaciones. Nuevas combinaciones, así es, porque tenemos varios cromosomas y entre ellos intercambian en el cromosoma del padre y el de la madre, que tienen los mismos genes, pero que pueden tener algunas variaciones, unos pequeños cambios. Intercambian, y entonces eso es lo que nos da la variación: color de ojos, cabello, tono de piel. Por eso no nos parecemos etcétera. En absoluto a uno u a otro de los padres. Y a eso decimos que es que no somos clones. Uh-huh. Aunque en la naturaleza ya habíamos observado que hay muchas formas de que sí parecen clones. Tú hablabas de los mismos hongos, decía, pues es que quiere decir que son clones, que no hay recombinación, porque asumíamos que la única forma de intercambiar información, de diversificar más que nada el genoma, era por recombinación entre el del padre y el de la madre, pero, oh sorpresa, no es así. Uh-huh. En estos hongos se ha estado describiendo, y en el modelo que yo trabajo, justo por ahí acabamos de publicar un trabajo al respecto de, no hablando de esto de la sexualidad del hongo, pero sí dando bases importantísimas que nos explican por qué estos hongos en realidad no les es conveniente intercambiar material genético entre ellos, de la forma que nosotros estamos acostumbrados a ver. En realidad sí la intercambian. Hay ahora ya un concepto nuevo que se llama parasexualidad, ¿sí? Y es que estos hongos, bueno, una cosa que también los distingue es ellos no tienen un par cromosómico. O sea, nosotros tenemos un juego cromosómico que viene del padre y otro de la madre, y hacemos... Nuestros cromosomas están en pares. En pares, y somos diploides, con una copia de cromosomas del padre y otra de la madre, y son dos de cada uno que son iguales, ¿sí? El cromosoma, aunque hay variantes entre los genes que están ahí. Pues estos hongos, muchas especies de los hongos, entre ellos Colletotrichum lindemuthianum, y las especies de este género, son haploides, significa que no tienen dos cromosomas de cada juego. Solo tienen uno. Tienen varios cromosomas, pero es uno. Cada uno de cromosomas tiene su propio juego de genes, pero tienen una característica interesante que fue descubierta en los 90s y que se hizo un estudio muy básico con las pocas herramientas que existían, pero que dio mucha información que ahora ya la estamos entendiendo. Estos generan minicromosomas. Rearreglos genómicos, se decía, sí, ¿no? Rearreglos genómicos, y aparte de sus cromosomas grandes, comunes, que
que es un solo juego, tienen minicromosomas. Y dentro de una misma especie como esta de Coletotrichum lindemuthianum, puedes encontrarte individuos que no es que tengan los mismos número de minicromosomas más pequeñitos, sino pueden variar en el número, pueden variar en el número, no recuerdo sino de 4 a 6 o a 8. Un estudio muy interesante de los 90 lo describe. Pero entonces empezó a surgir nueva información. Así como nosotros tenemos, y ya se empezó a ver con la secuenciación del genoma humano y de especies de plantas y todo, mucha parte de nuestro genoma no es genes que son para proteínas, que codifican, se le llama proteínas, sino se les conoce como elementos móviles, ¿sí? Transposomas. Y resulta que a veces el 50%, a veces poco menos, pero nuestro propio genoma es así. Tenemos muchos de ese material que no es codificante, pero que además es este tipo de secuencias, que son secuencias ya bien reconocidas y hasta clasificadas, resulta que son el motor de la evolución de la vida. Para nosotros igualmente, pero para estos organismos parece que están siendo un motor mucho más fuerte, mucho más poderoso. Además de que se ha encontrado que estos hongos, como Coletotrichum lindemuthianum, donde también se han hecho pruebas y se ha encontrado que sí intercambian, pero no la forma tradicional, sino se le llama un proceso de anastomosis. Se junta una hifa con la otra, se pegan, hacen un paso y se intercambian núcleos completos. Y entonces surge la cuestión de cómo intercambian núcleos completos y esto cómo afecta. Pues no afecta. Surgió una nueva forma de ver este proceso de diversificación, que bueno, lo de los núcleos todavía está en que se tiene que estudiar, pero lo de los elementos móviles justo nosotros descubrimos por genómica que hicimos en varios individuos de la especie, no en uno, que eso es importante. Hacerlo en uno no sirve. Ahora hay que hacer trabajos de población, y eso es lo que estamos haciendo nosotros con el hongo, con individuos del norte de México, del centro de México, y comparando con algunos de Brasil, y resulta que casan muy bien con una teoría, una hipótesis que se ha planteado para otros hongos que no tienen minicromosomas, pero que parece que está funcionando así. Una teoría que se le llama de velocidad, de evolución de doble rápida. Velocidad. Evolución rápida. De doble velocidad. La lenta, en una parte del genoma que no evoluciona rápidamente, que serían proteínas que deben ser muy conservadas, y la rápida, que evoluciona rápidamente, pero que permite rápidas adaptaciones hacia el ambiente, hacia los huéspedes que infectan estos hongos, y que pues en Coletotrichum lindemuthianum parece, es nuestra hipótesis, reside. La rápida evolución está en esos minicromosomas y la lenta en los cromosomas grandes. Hay un concepto en evolución que le llamamos presión de selección, que son condiciones, digamos, ambientales, condiciones de enfermedad, de estrés, etcétera, que lo que hacen es seleccionar rápidamente a aquellos individuos que tienen ventajas. Entonces, en ese sentido, la evolución rápida le permite a los hongos, no sé, corrígeme tú, adaptarse rápidamente a nuevas condiciones. Sí, así es. Y entonces un hongo que, por ejemplo, vivía feliz a 18 grados, si le subimos la temperatura, al rato se adapta rápidamente a esa nueva temperatura y desarrolla incluso actividades que antes no tenía en esa nueva condición. Entonces, pensando en los patógenos y este proceso, por ejemplo, de cambio climático, pues uno pensaría que el nuevo cambio, la nueva temperatura de 1 grado, 1,5 grados o 2 grados más arriba, pues los va a matar, y resulta que los hongos están felices adaptándose ahí en esa nueva condición. Un caso muy, muy clásico, que bueno, ya tiene años que se conoce, es el de Aspergillus niger, que pues está en los desiertos del Sahara, ya en el suelo. Típicamente es un hongo que es saprófito, quiere decir se alimenta de materia muerta vegetal. Ese es el saprófito. Pero
Este hongo, bueno, sus esporas, sabemos perfectamente que viaja en nubes de polvo desde el Sahara hasta acá, hasta América. Cancún, ¿no? Y se deposita en el Golfo de México, y resulta que se ha convertido en un problema porque de ser saprófito, que se alimenta de material muerto vegetal, cae en el Golfo y entra y se ha convertido en un patógeno de corales. Y los está matando. Y los está matando. Se volvió un patógeno de corales. Sí, y esto, casi se nos está acabando el tiempo, pero pues eso implica el riesgo de nuevas enfermedades ahora producidas por hongos, como en este caso que comentas de Aspergillus. Es decir, que estos hongos evolucionan rápidamente para adaptarse al cambio climático, incluso encontrar nuevos huéspedes. Sí, y la base es que estos elementos móviles son motor de la evolución porque se insertan y ayudan al genoma de lenta evolución a modificar más rápidamente función y se adaptan rápido. Y esa es la base de que explicaría, bueno, es que por eso no les conviene recombinar. Sí, la importancia de la reproducción asexual, que les permite adaptaciones muy rápidas a condiciones cambiantes. Hoy este es un tema bien interesante y seguramente vamos a tener que tener otro programa de todas las posibles implicaciones que tiene la sexualidad y empezar primero a reconocer que la reproducción asexual no hace imperfecto a un organismo, al contrario, le da ventajas, es lo que estamos sabiendo ahora, evolutivas importantes. Es otra línea de evolución. Bueno, terminamos con esto, pues síganos en nuestras redes porque vamos a seguir tratando este tema. Hasta luego y muchas gracias a todos. Gracias, Guadalupe. Hasta luego, bonito día.